Salvador Elizondo. Buenos días, muchas gracias al recinto que nos recibió, gracias a las profesoras presentes, al maestro y sobre todo gracias al público entusiasta y ameno que está con nosotros. Lo que dijo la maestra Caballero es totalmente cierto. Originalmente las letras siempre fueron concebidas como una manera de plasmar lo divino, de ahí que plasmarlo sobre los papeles, o en este caso sobre las tablillas o sobre las paredes de los recintos de los faraones, por ejemplo, era algo que estaba estrictamente reservado para una clase. En el caso, por ejemplo, de Egipto, no era un conocimiento que estaba guardado para las clases sacerdotales únicamente. No crean que los esclavos hebreos sabían leer los jeroglíficos en ese tiempo, y básicamente era una manifestación de lo divino. Un ejemplo de ellos es cómo interpretaban, cómo expresaban y sintetizaban a través de figuras de la naturaleza, por ejemplo, la eternidad. El jeroglífico que determinaba la eternidad era el de una cobra con la cola enredada. Por ejemplo, ese tipo de expresiones eran una síntesis de lo divino para ser transmitido únicamente en una suerte de lenguaje decodificado, es decir, en un lenguaje críptico, como ustedes que ahora cuando bajan un archivo de música en internet ya viene el punto RAR, lo tienen que desencriptar para poder acceder a la información. Digamos que eran también al mismo tiempo eran barreras que se le imponían al vulgo, a las clases bajas, que en aquel tiempo, de acuerdo al orden de las cosas de su tiempo, pues eran gente precisamente que estaban en lo más mundano. Aristóteles les denominaba malos, ¿no? Es decir, tal cual, eran gente mala. No eran precisamente la idea de que el siervo es bueno. Eso ya vino posteriormente al siglo XVI aproximadamente, a través del mito del buen salvaje. Entonces, nosotros regularmente siempre tenemos como referentes los textos sagrados. Supongo que la mayoría de nosotros tenemos una Biblia en la cual difícilmente leemos, o difícilmente se podría utilizar como pata para un sillón que no tuviera pata. Pero la gente tiene la idea de que en los libros están resguardados los conocimientos sagrados. Eso es real, eso es verdadero, eso es real. Sin embargo, no siempre están al acceso, digamos, de la lectura, de una lectura sistematizada, y sobre todo de un interés. Básicamente se convirtió en un símbolo de conocimiento. De ahí que de pronto el libro tiene una sobreestimación en un momento dado, sobre todo a partir del siglo XX, en el que de pronto el periodismo, a la par del conocimiento científico, pues se convirtió en el principal competidor de lo que nosotros conocemos como la sabiduría del mundo, como se decía en el siglo XIX. Entonces, fue precisamente a través del movimiento del romanticismo alemán que Goethe reivindicó la idea de la literatura como la parte fundamental de lo que podría ocurrir un cambio. Los románticos alemanes lo que querían era volver, igualmente que durante el Renacimiento, a la etapa de los griegos, de ahí que idealizaron, por ejemplo, la idea del amor, ¿no? En ese caso, el libro fundamental del romanticismo alemán es el Werther, es la tragedia del joven Werther, que es la típica historia de un joven que se enamora de Margarita en este caso, y al no ser correspondido, pues se suicida. Y de hecho ese libro permeó todas las sociedades altas en Europa, y ocurrieron muchísimos suicidios de jóvenes que se encarnaron en el personaje. De ahí de que la fuerza que pueden tener las palabras en un momento dado, porque las palabras en ese sentido tienen vida. Es decir, como decía la maestra, las palabras y las cosas tienen una relación verdadera. Desafortunadamente actualmente no tenemos una cultura de las palabras. La gente sucede que de pronto
se nombra la palabra del color negro, y el color negro tiene una definición específica, y habrá alguno que otro demente que diga, bueno, pues cada quien puede tener su propia definición del negro, lo cual es completamente un yerro, ¿no? En ese sentido. Y al mismo tiempo Goethe propuso la idea de la literatura mundial para hermanar a los pueblos europeos, y posteriormente es la primera persona que acuña la palabra, el concepto de literatura universal, pero siempre con un tinte nacionalista, nunca dándole una preferencia a lo extranjero, precisamente para sostener su cultura nacional en ese sentido, ¿no? Los alemanes son muy dados a un nacionalismo que, bueno, ya el experimento se realizó en 1933, y el cual terminó en un gran desastre. Posteriormente, ya a nuestro país, después del gran recuento que hizo la maestra, nosotros sufrimos el primer colapso durante 1910, durante la Revolución Mexicana, y posteriormente la Guerra Cristera, que es otro colapso también sanguíneo dentro de nuestra historia. Y es después de estos dos movimientos bélicos que México más o menos logra pacificarse, y a través de la creación de instituciones se da la tarea de recrear una nueva historia con un pasado glorioso prehispánico, con tintes nacionalistas, y se da la tarea a partir del propio Estado de crear lo que nosotros conocemos como la cultura mexicana, y el concepto a través del cual también nos conocen en el extranjero. No es raro que uno en un viaje a Europa, todavía la gente, por ejemplo en Bélgica, le pregunten a uno si nosotros todavía andamos con sombrero, y andamos a caballo y estamos reposando sobre un cactus, porque precisamente esa es la idea que dio el cine mexicano, que fue financiado por el gobierno. La Revolución Mexicana dio un tema muy importante para nuestra literatura, que se llama la novela de la Revolución Mexicana, en el que se hace una reflexión precisamente del acontecimiento histórico. Una de las grandes novelas de ese tiempo se llama Los de Abajo, que narra las vicisitudes y las canalladas que llevaba a cabo un regimiento revolucionario, en el que también desmitifican un poco ese pasado glorioso, sino que es también una suerte de autocrítica en ese aspecto, pero siempre tutelado bajo el amparo económico del gobierno en turno, y de alguna forma siempre fue una literatura de Estado. A partir de 1943, previo ya en plena época de la Segunda Guerra Mundial, se publica El luto humano de José Revueltas, y hacia 1947 se publica la novela Al filo del agua de Agustín Yáñez. En este tiempo ya la literatura mexicana se había recuperado de alguna forma del golpe que representó la Revolución Mexicana, y se plantea la idea de pensar en un mexicano que se piensa a sí mismo. En ese tiempo existía la influencia de los escritores existencialistas franceses, y sobre todo la forma de escribir la novela, no de manera naturalista como en el siglo XIX, en el que se narraban las navidades en las montañas y se describían los musgos, y uno podía incluso palpar a través de la letra, por ejemplo en el caso de Ignacio Manuel Altamirano, prácticamente los olores de la montaña, la humedad y todos estos sentimientos muy campianos, como en película de Niño Fernández, sino que ya se trata incluso de romper con esa dinámica de la novela, y se hacen experimentos a través del primer escritor en el mundo que cambió la estructura de la novela posterior al siglo XIX, cuyas bases están en Francia con Gustave Flaubert, en la obra, por ejemplo, de Madame Bovary o de Salammbô, que es James Joyce. James Joyce no solamente narra en un día una aventura de un personaje, sino que también crea prácticamente un nuevo lenguaje y una nueva forma de escribir literatura. Aproximadamente en el siglo XIX también hubo otros experimentos en Estados Unidos de romper precisamente con esa
literatura que ya se había convertido en académica, que ya se había convertido, digamos, en algo aburrido, y precisamente se desarrolló un experimento que se le llamaba la escritura automática. Es decir, ustedes algún día siéntense frente a su computadora o frente a su telefonito y pónganse a escribir sin ningún tipo de sentido. Es una experiencia muy angustiante porque uno está acostumbrado a articular su lenguaje a través de sujeto, verbo y predicado. Estos experimentos dieron, por ejemplo, paso al surrealismo, ya en entrada el siglo XX. Entonces la literatura de Agustín Yáñez en ese sentido rompe precisamente un poco con esas estructuras tradicionales para 1947, con lo que se inaugura formalmente la literatura contemporánea mexicana. Esta literatura regularmente, más bien no, habitualmente era financiada por el Estado. No eran precisamente escritores independientes, todos eran burócratas de la literatura. Es importante reconocer eso porque, pues, después del milagro económico que sucede en los años 40, precisamente, el milagro económico es cuando México se establece económicamente a través de las ventas del petróleo y empieza a invertir precisamente hacia adentro, es decir, se crea la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, se crean las primeras editoriales estatales como Fondo de Cultura Económica, Editorial Era, muchas instituciones que vinieron a crear la idea del México moderno postrevolucionario. Entonces el gobierno, muy listo, se dedicó a financiar a todos los novelistas de esa época. En ese sentido, uno de los grandes escritores que también puso la segunda ruptura en México fue Salvador Elizondo con su novela Farabeuf. Farabeuf es la primera novela que rompe después de Agustín Yáñez en el año 47. Farabeuf es del 65, rompe con la estructura de la literatura convencional, de la literatura tradicional, y es una novela que no solamente influenció al resto de la generación, es decir, hasta más o menos 1977, sino que se quedó prácticamente en un objeto de estudio, básicamente para estudiosos de la literatura. No es una novela que se pueda consumir como Las batallas en el desierto, por ejemplo, que narra la historia de un niño que se enamora de una mujer, de la mamá de su mejor amigo, sino que es una novela que experimenta con el lenguaje. Es decir, no se puede narrar, no se le puede platicar a alguien, como les decía ahora, de un niño que se enamora de la mamá de su amigo y que hay problemas incluso raciales dentro de su colegio, sino que es una novela que incluso es muy difícil narrar, es muy difícil platicársela a alguien. Oye, ¿de qué se trata Farabeuf? Pues no, pues si no, se trata de un chavo que agarra y hace. No, es una novela que ni siquiera tiene la estructura de una novela, y básicamente Elizondo en ese sentido es la síntesis absoluta de todas las vanguardias del siglo XX, del movimiento Dada, que da origen al surrealismo, del propio surrealismo, y trata de manera tentativa, en un grado técnico, escribir algo que nunca se había escrito. Nietzsche decía en el siglo XIX que él tenía orejas muy pequeñas porque eran orejas para escuchar lo que nunca se había escuchado, y Salvador lo que proponía era escribir una novela que nunca se hubiera escrito, con un lenguaje de carácter técnico, sin ser técnico, de un carácter con conceptos científicos, pero sin ser científico, y es básicamente un torrente de lenguaje, el cual yo les invito a que lo puedan leer. Está abierto completamente en internet, en cualquier PDF lo pueden consultar. Se llama Farabeuf o La crónica de un instante, que narra prácticamente, es el desciframiento de una imagen terrible de un tormento chino, que por cierto Pepe de la Colina, que murió hace unos días, tuvo la mala pasada de regalarle esa fotografía a Elizondo, y es básicamente la interpretación de un símbolo. Es decir, como les comentaba al principio, si los egipcios denominaban el infinito con una cobra con la cola
torcida. En ese sentido, esta novela de Farabeuf trata de descifrar un tormento, una tortura terrible,